No sé si muchos retuvieron la palabra del domingo de nuestro querido pastor, sobre todo ese texto del capítulo 3 de Primera de Corintios, que habla muy bien de lo que es la expresión de ser un niño, de cuando ya se deja de niño, cuando ya hacíamos lo que era niño cuando era niño, ya después que somos adultos tenemos que hacer las cosas de adultos. Todo un tema muy importante relacionado con el crecimiento espiritual. Y es un tema que a mí me causó porque dentro de esta palabra de hoy está ese texto como parte bastante central de la segunda parte del mensaje. Y lo que me inspira y me ayuda a uno pararse aquí a predicar es que hay una guianza espiritual, hay un seguimiento espiritual, porque ni Jorge sabía, ni yo, que él iba a tratar ese tema tan bien como lo planteó. Y que yo también lo tenía en agenda para predicar. Nuestro crecimiento, como veíamos en ese texto, no depende ni de Pablo, ni de Apolo, ni de Jorge, ni de Juan, ni de Freddy, sino depende del esfuerzo que cada uno de nosotros podamos hacer por escudriñar, por aprender, por conocer cada día más a nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra, porque al final, desde el Génesis hasta Apocalipsis, de eso es que habla este hermoso libro. El libro más vendido en toda la historia de la humanidad. Y es porque, aunque hay muchos dioses por ahí, cuando usted confronta a esos dioses y lo pone al lado de este Dios verdadero, el único Dios verdadero, entonces usted se da cuenta que aunque usted le sirve, usted tiene que tenerle reverencia, tiene que tenerle respeto, y que las cosas que usted va a hacer por Él, para Él y en Él, volcándola hacia los hermanos de la congregación, tiene que ser una cosa con sentido. Tiene que ser una cosa con responsabilidad espiritual, como siempre muchas veces digo, porque de otra manera no puede ser posible. Amén. Al alto y sublime, y al que está sentado en el trono, a ese que nosotros se lo debemos todo, la honra y la gloria para Él. Y hoy venimos a honrar eso, porque cuando usted trata temas como este, de la seguridad eterna, este es el tercer mensaje acerca de ese tema, y cuando usted ve la profundidad de las palabras del Señor, las promesas de Dios, que son claras y precisas, y que no nos deben llevar a dudar, entonces usted debe de entender que a este Dios que le servimos, un Dios todopoderoso, es un Dios de amor, es un Dios de fuego consumidor, y es un Dios que nos va a probar, como decía el pastor, nos va a pasar por el fuego. Y al pasarnos por el fuego, aunque salgamos doraditos, como se decía el domingo, procuremos no reprobar el examen cuando estemos delante de la presencia de nuestro Padre del cielo. Que no nos quememos. Que aunque vamos a ver en esta mañana de hoy que siempre somos salvos, lo importante es no quien traiga la palabra, sino que el crecimiento que lo da es nuestro Padre del cielo a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Traté de hacer un poquito más la introducción para poder traerle a ustedes a la mente lo que tuvieron el domingo, el mensaje pasado que tuvo muy poderoso, y nos enseña que al final quizá las cosas no dependan propiamente de ti, sino del Señor. Entonces, por eso uno tiene que estar buscando el rostro de Dios todos los días, aún en momentos difíciles, de cualquier índole, porque Él es nuestro sostén, nuestro pronto auxilio, nuestra ayuda, y lo más importante es que es gratis, no te cuesta un solo centavo. Para los que cumplen años en este mes, muchas bendiciones. Que el Señor les siga permitiendo cumplir años más en su camino. Tengo 3 mujeres de mi familia que están en este cumpleaños en este mes también. Amén. Amén. Mi esposa Laura y mi nieta Paula también. También sé que mi querida hermana Deli está de cumpleaños. Puede haber muchas personas más de marzo. Ay, Xiomara, bueno. Entonces a todos, y a Andrés, bueno, todos, lo importante es que lo están haciendo en el camino del Señor,
y que por eso reciben las bendiciones que ustedes reciben a diario. Amén. Mis queridos seguidores de Cristo, los textos fundamentales hoy son Romanos 11, versículo 29 y Romanos 8, versículo 35 al 39. Ya son versículos que hemos tratado y seguiremos tratando en el transcurrir de estos 10 mensajes acerca de la seguridad eterna. Reciban los seguidores de Cristo en esta mañana de hoy una bendición muy especial. Dios lo bendiga más y más. Amén. Seguimos por gracia, en la gracia del Señor, dándole gracia al Cristo de gloria por su infinita misericordia otorgada, dada, como si fuera también un don, regalada como una dádiva a todos los seguidores de Cristo de esta iglesia del Ensancho Sama, de esta congregación. Mis queridos hermanos, el mover y la razón de todos estos mensajes sobre la fe, esa fe que nosotros tenemos que expresar, nos empuja a sentirnos seguros de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este debe de ser un motivo y una razón sumamente poderosa. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida en Cristo Jesús, en fe y por fe para Él. Le diría un poquito más profundo, aunque quizás por la carne es un poquito difícil. En un constante y ferviente regocijo de paz y tranquilidad, porque tenemos la certeza y la convicción de que vamos a estar juntos, siempre junto al Señor, hoy, mañana y por siempre, contemplando su gloria, la gloria como el unigénito Hijo de Dios, contemplando su majestad, su señorío, su poder, y estando plenamente convencido y seguro de que mientras estemos en este cuerpo carnal, aunque estemos caminando en fe y podamos caernos y fallar, le digo en esta mañana de hoy, mis queridos hermanos, que nada ni nadie nos podrá impedir vivir una vida eterna mirando y disfrutando de la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana de hoy? ¿Por qué digo esto? ¿Cuál es la razón fundamental por lo que acabo de decirles a ustedes? Bueno, Romanos capítulo 8. Como está escrito, dice el versículo 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha dado su amor, que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y te digo, mi querido hermano, que dentro de esa cosa creada estás tú. Sí, hermano, estas son las poderosas palabras de promesa en que debes tú, seguidor de Cristo, por más tribulado que estés, poner tu confianza y la esperanza por el hecho de estar seguro, plenamente seguro y convencido de que pase lo que pase, estaremos juntos a nuestro Padre del cielo y a su Hijo Jesucristo por toda una eternidad. Amén, amén y amén. ¿Por qué? Porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, el Señor de todos nosotros. Amén. Y le voy a decir, mis queridos hermanos, que hasta aquí, en los 2 mensajes anteriores, hemos visto en esta enseñanza sobre la seguridad eterna de las personas que han creído en Jesús como su Señor y su Salvador, que hay y tenemos varias razones muy poderosas
muy importantes, lógicas y sobre todo, que es lo más importante en una iglesia como esta, sobre todo con un contenido bíblico apegado a las Escrituras que nos dicen que debemos y podemos entender que la salvación no se puede perder, ya que Dios regala una salvación completa y una vida espiritual eterna a cada persona que ha creído en su Hijo Jesucristo para recibir esta dádiva, este don perfecto, este regalo eterno que es la vida eterna. Hermanos, hay muchos motivos, como le dije antes, para creer en la seguridad eterna que Dios nos da a cada uno de ustedes, los seguidores de Cristo, nosotros los creyentes, en su Hijo unigénito, pero el motivo más fundamental y más importante es que Dios nos ha dado varias declaraciones en sus promesas, en su palabra profética, en la palabra, donde dice que en ellas Él nos ha prometido una salvación que dura para siempre, es decir, por toda una eternidad. Busquen ahora Romanos 11, 29, Romanos 8, 37, 39, para continuar con la palabra de Dios. Estos son los dos textos que vamos, Romanos 8 y Romanos 11. Es muy simple, Romanos 11 se lo saben todos ustedes. Dice así, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y Romanos 8, del 35 al 39, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre? Dice el apóstol Pablo, desnudez o peligro de espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y grábense esta expresión aquí. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, te damos gracias una vez más por permitirnos exponer tu palabra. Gracias porque tú no nos dejas solos, porque esto es un asunto de dos. Porque tú nos das tu unción, tú nos ministras, tú nos das el poder para cumplir con el mandato de traer tu palabra aquí a los hermanos de la iglesia. Te damos gracias, Señor, por fortalecernos cada día más en nuestra vida espiritual y también en la física. A veces hacemos más de lo que podemos aún con los años. Te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, que tu amor es, ahí lo dice, es eterno. No hay ni nada ni nadie que nos pueda separar del amor eterno que ha sido dado por medio de tu Hijo Jesucristo. Y por eso tenemos que tener un corazón con una actitud completa de gratitud hacia tu persona por habernos dado la joya más preciosa que tenemos en nuestro corazón, que es la gracia y la misericordia que recibimos por medio de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias, porque hasta aquí tú has estado con nosotros. Permítenos, Señor, que esta palabra caiga en los corazones de cada uno de los hermanos y que les sirva para crecimiento, porque el crecimiento quien lo da, como vimos el domingo pasado, eres tú. No es Juan, ni Freddy, ni Apolo, ni Pablo, ni Jorge. Eres tú, Señor, por medio de poner en nosotros el querer como el hacer por tu propia voluntad. ¿Para qué? Para que te conozcamos más, porque al final es eso. Tomar esta palabra poderosa, esta promesa, hacerla nuestra y caminar en ella todos los días hasta que tú dispongas de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias por este hermoso día y esta hermosa mañana en armonía. Cuán bueno y cuán delicioso es compartir los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuánto dicen amén? Te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Le voy a decir, mis queridos hermanos,
que si nosotros aceptamos esta palabra que yo estoy predicando hoy, lo que está en la Biblia, esta palabra como la verdad única y exclusiva, la verdad que es, nosotros tenemos y debemos que confiar en las promesas que están bien claras y precisas en este poderoso libro. Y les digo que aunque ciertamente hay algunos textos bíblicos que son difíciles de entender, en los cuales nos podríamos confundirnos y pensar que la salvación no está segura. Y les digo que hay suficiente evidencia en este libro en las cuales no debemos nunca, por más que nos empuje la carne, y hay una razón muy especial que se la voy a mostrar ahora, tener dudas de que a quien le creemos un Dios todopoderoso para asegurarnos que lo que está escrito aquí se va a cumplir. No podemos tener duda, porque la duda es un poco peligrosa en la vida del creyente. Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense, dice Santiago, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, si son tan precisas estas poderosas palabras que están escritas aquí, debo de recordarle, en mensajes anteriores ya le había hablado y ya hemos visto esta declaración poderosa que está en el capítulo 11, versículo 29, que ustedes se lo saben de memoria de la carta de Pablo a los Romanos. 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y yo le digo que aunque el texto, como vimos en el mensaje pasado, no habla de la salvación o de la vida eterna en sí, de lo que Dios habla básicamente, lo que le prometió a Israel, aún así, es una declaración poderosa, verdadera, general y claramente aplicable a la salvación nuestra. Y más cuando sabemos que la salvación es un don de Dios. Viene por gracia recibida y es un don de Dios por medio de Jesucristo. Entonces podemos decir, mis queridos seguidores de Cristo, que es irrevocable. Y la palabra irrevocable quiere decir que no se puede quitar, que no se puede revocar, que no se puede cambiar, que es así y así será por toda una eternidad. Y les digo que Dios no lo podía haber dicho de una manera más clara, más contundente y más precisa. Miren, aquí mismo en Romanos, en el capítulo anterior, vemos uno de los textos y versículos más amados de todas las escrituras. ¿Por qué más amado? No porque habla del amor de Dios, sino porque sabemos por medio de la promesa de que nosotros estamos seguros en la mano de nuestro Padre de Jesucristo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, mis queridos seguidores de Cristo, presten atención. Si una persona ha recibido a Jesús por fe, esa persona ya vive bajo el amor de Dios y nada ni nadie podrá separarlo de este amor eterno de nuestro Padre del cielo. ¿Cuánto podemos decir amén y amén? Dice el versículo 39, ninguna otra cosa creada. Y esto aquí tiene y debe de incluir a ti mismo, seguidor de Cristo, a la persona en sí misma, que ha creído en Cristo Jesús. ¿Y por qué? Te pregunto. Bueno, porque somos, ¿qué? Criaturas suyas. ¿Ustedes se acuerdan del versículo 10 del segundo capítulo de Efesios? Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Y le pregunto, ¿qué vale, seguidor de Cristo, una promesa de Dios, de las que están aquí, que son muchas, de que nada nos podrá separar del amor de Dios, si en realidad estamos separados de su amor cada vez que nosotros pecamos? ¿Tú te has puesto a preguntar en eso? ¿Tú has meditado en eso? Miren,
En el Evangelio de Juan, y no mi querido hermano que está aquí, predicador, hay varios textos y versículos que nos aclaran y nos dan una luz espiritual poderosa sobre lo que es la eternidad, como una dádiva, como un regalo perfecto de Dios basado en su Hijo, en Cristo Jesús. Observen el primero de estos textos que les voy a hablar, y si quieren ir conmigo, vayan poco a poco al Evangelio de Juan, capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 14. Cuando lo tengan me dicen amén. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte ¿para qué? Para vida eterna. Otro muy parecido, prácticamente el primo hermanito de este versículo, en el capítulo 6, vemos en el versículo 35, van a ir a hacer una secuencia de menos hacia más en los capítulos de Juan. Dice el versículo 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué dice aquí Jesús? Dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuál es la idea que brota aquí de este texto para nuestro entendimiento? ¿Cuál es la idea? Y debe de estar claro en la mente de todos nosotros, y es por el hecho de que cuando Jesús, oiga bien, cuando Cristo satisface la necesidad espiritual de una persona, lo hace completamente, pero lo hace para siempre. Nunca, nunca, nunca volverá esa persona a padecer de hambre y a padecer de necesidad. Esa persona que ha recibido a Cristo puede tener esa seguridad de que el pan y el agua no le van a faltar. Y yo te pregunto, ¿sabes por qué tú, seguidor de Cristo, en esta mañana de hoy eso es así? Bueno, porque Jesús ya le ha dado a esa persona que eres tú el pan y el agua que son para siempre. Y te pregunto, ¿cuánto de lo que estamos aquí hemos podido comer y hemos podido beber de esa apreciada agua? Bien, hermanos. Aquí mismo en este mismo pasaje de Juan capítulo 6, vemos que Jesús hace dos poderosas declaraciones más que suficientes y que son muy fuertes acerca de lo que es la seguridad eterna de una persona que haya creído en el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 37 aquí mismo de Juan 6. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Vayan viendo esta promesa porque es la seguridad eterna de ustedes. Amén. Este versículo dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Y en el 39 dice Juan, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite. ¿Cuándo? En el día después, en el día postrero. Amén. Esto deja, mis queridos seguidores de Cristo, oigan bien, claramente establecido que el Señor no va a echar afuera ni va a perder a ninguna persona que su Padre le haya dado y que haya venido a Él para ser salvo, siempre salvo. Amén. Otro texto de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30, dice lo siguiente. Decía Juan capítulo 10, versículo 27 al 30, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Y yo le doy ¿qué? Vida eterna. ¿Y qué? Y no perecerán jamás, ni nadie les arrebata de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Poderoso, poderoso texto. ¿Qué vemos aquí, mis queridos seguidores de Cristo? Jesús se está comparando con un pastor de ovejas. Y es Él mismo el que dice sobre las ovejas que Él le da vida eterna y que no perecerán jamás. Es otra declaración que no podría ser más contundente, más precisa, más poderosa y más clara. No perecerán jamás. Y esto quiere decir que una vez que una persona
pertenece al Señor Jesucristo, que ha confesado con su boca que Jesús es su Señor, su Salvador, ha confesado su pecado, no se puede perder ni tampoco va a perecer en las manos de Cristo. ¿Cuánto dan un poderoso amén ahí? Señores, aquí vemos que es el propio Jesús el que lo está garantizando, porque esa es palabra de Él, palabra de Dios que alabamos, Señor. También vemos en el mismo texto bíblico que Jesús dijo que sus ovejas están en sus manos y en la mano del Padre, y nadie se la puede arrebatar de su mano, como dice el versículo 29. Mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de las manos de mi Padre. Si ustedes quieren más poder ahí. Otra vez dice, nadie, es decir, esto tiene que incluir ahí también a la persona misma, es decir, a cada uno de los seguidores de Cristo que están sentados aquí en esta mañana de hoy escuchando esta palabra de Dios. Amén. Le pregunto a ustedes, seguidores de Cristo, si una persona, una vez salva, siempre salva, puede brincar y salirse de la mano de Cristo y del Dios Padre y perecer, me alegra que hayan dicho no. De ninguna manera, como dice Pablo. Entonces, le pregunto, ¿de qué va a servir? ¿O de qué serviría la promesa de que ninguna de sus ovejas perecerán jamás? Entonces yo le voy a decir algo ahora. Sería una gran mentira. Entonces, yo le voy a decir a ustedes en esta mañana de hoy, de que no es una mentira. No es ninguna mentira porque de la boca de Jesús jamás salió una mentira, y mucho menos nuestro Salvador y Redentor pudo haber estado equivocado. ¿Cuánto dicen amén? Entonces le voy a decir a ustedes, mis queridos hermanos, que nosotros los creyentes tenemos la certeza absoluta de que el Señor va a estar con nosotros por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque ayer se está confirmando de que estamos seguros en las manos del Señor. Miren, hemos visto anteriormente en los mensajes pasados, en Juan capítulo 11, este texto que yo le voy a decir ahora. Dice Juan 11, 25 y 26, ustedes saben a qué se lo voy a leer del 24, para que entiendan cuál es el contexto. Se habla de la muerte de Lázaro y Jesús está hablando con Marta. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección. Yo sé que mi hermano va a resucitar en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y te hago la misma pregunta que él le hizo a Marta. ¿Tú lo crees eso? Seguidor de Cristo, ¿tú crees esto? Amén. Lo que notamos aquí es ver a Jesús, que le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, mis queridos seguidores de Cristo, como vimos, la persona que durante la vida cree en Jesús tiene la garantía, la seguridad de que no morirá eternamente. Y les pregunto a ustedes, ¿tú lo quieres un poquito más claro? Para ti no está seguro lo que yo te estoy diciendo, ¿lo quieres más claro de ahí? Entonces, si tú lo entiendes, di amén. Vamos a ir pasando ya a la segunda parte del mensaje sobre la seguridad eterna. Y ahora quiero reflexionar un poquito aquí en este poderoso texto que fue muy bien presentado, pero claro, con otra aplicación por nuestro pastor el domingo pasado. Me refiero al texto de Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11 al 15. Quiero que lo busquen. Para los que estuvieron aquí, los que no tuvieron, se refresquen la memoria acerca de este texto. Primera de Corintios 13, no 3, es 3, no es 3, es 3, del 11 al 15. Como explicaba magistralmente el pastor el domingo pasado, y voy a improvisar porque quiero hacer una reflexión que salga, que sea Dios que ponga la palabra, porque realmente no la escribí. Cuando yo le hablaba ahorita y le decía que realmente nosotros no tenemos el por qué preocuparnos
de que si vamos a tener salvación, si es segura, si la vamos a perder por las diferentes corrientes que hay en muchísimas iglesias que a veces piensan y dicen que la salvación se pierde. Lo importante aquí es ver que estos dos personajes del versículo 6 de este capítulo 3, Pablo y Apolo, Pablo está hablando en este contexto diciendo que es necesario entender que ya no somos niños. Porque ese pleito de que si fulano es el que dice la cosa o el otro el que la dice y yo me voy con uno y me voy con otro, lo que demuestra es que la persona no ha tenido un crecimiento. Entonces se habla del niño fluctuante. O sea, no está tomando leche, no está tomando vianda. En este contexto, Pablo quiere disuadir la mente de los corintios y le explica muy claro de que el problema está en ti, está en mí, está en nosotros. El tema aquí es que tú eres el que tiene que procurar crecer por medio de conocer más al Señor a través de su palabra. Ahí es que está la clave en parte de esto. Ahora bien, no es que Pablo y Apolo tuvieran una diferencia. Al final estaban predicando al Cristo crucificado. Y lo importante de esto es entender que el crecimiento que tú vayas a demostrar, el tuyo, el mío, va a ser evaluado. Y ahí es donde entra entonces este texto para mi aplicación, que es distinta, pero va a ser evaluado. ¿Por qué? Porque quizás no podamos medir hasta dónde tú vas a crecer o no vas a crecer, o cuáles fueron las buenas obras o las malas obras que tú hiciste. Pero lo que sí tiene que tener seguridad en tu mente como cristiano es que tú vas a ser probado y que va a haber un juicio y que tú vas a tener que comparecer ante el trono de nuestro Señor Jesucristo. Y que lo importante aquí es que tú trates de pasar la prueba. Entonces, yo le voy a leer los textos para entonces yo traer la explicación. Es decir, el crecimiento va a depender de ti. Procura tú ser aprobado. Ahora vamos a buscar la otra aplicación que tiene este texto. Aquí dice el versículo 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, para que cada uno mire cómo edifique. Es decir, aquí Pablo está diciendo claramente de que el fundamento es Cristo y que ya todo el mundo sabe y se lo ha puesto en ellos, en los corintios, de que Cristo es el fundamento. Ahora, si tú vas a edificar, tienes que mirar cómo que tú vas a edificar, porque es en Cristo que tú tienes que, el segundo piso, el tercer piso, tiene que ser basado en la estructura de Jesucristo, en lo que Él significa para ti, en lo que Él vino a hacer, que es tu Salvador y la palabra que Él deja. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, horaca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ya ustedes saben que si horaca, madera o un palo, se va a quemar. Pero un diamante, el oro y la plata son procesados. Y al final van a quedar con un producto terminado diferente, pero al final en su esencia siguen siendo lo mismo. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque sí como por fuego. Entonces aquí está la parte que tiene una aplicación diferente. ¿Qué yo puedo extraer aquí? Bien, vemos que aquí está hablando de la evaluación futura de las obras que le pertenecen al Cristo de gloria, a Jesús. ¿Qué vemos? Aquí dice que la obra de cada persona será probada por fuego y de que si la obra de esa persona permanece, recibirá una recompensa. Aquí tú estás luchando, como dice Pablo, extendiéndose hacia adelante por un galardón y tú quieres ser mejor. Pero hablando de la persona cuya obra no permanece, o es lo mismo que decir, el que no haya hecho cosas que valgan la pena, es decir, buenas obras, ante los ojos de Dios, dice el texto aquí, que él mismo será salvo, aunque así como pasado por agua, dice el texto. Como si fuera un huevo pasado por agua. ¿A ustedes les gusta? No, diría Pablo, no, de ninguna manera, sino por fuego. Y te pregunto aquí mismo, y te quiero decir esto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que aunque la persona no va a recibir ninguna recompensa por sus obras, aún así, en el caso de que la tenga, o en el caso de que no la tuviera,
Estoy ubicándome en el caso contrario, en el que no tuviera las grandes buenas obras, pero ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, entonces así será salvo. ¿Por qué, seguidores de Cristo? Porque la salvación no depende de nuestra fidelidad a Dios, sino que más bien depende ¿de qué? De la fidelidad de Dios para con cada uno de nosotros. Aquí ya no es el tema de tú creciste o no creciste, que si te quedaste con Apolo o con Pablo, que si te quedaste con Jorge o con Juan. El problema no es ese. El problema es qué tú has hecho por ti mismo a través de conocer todas estas poderosas promesas y palabras que hay en esta Biblia, para que entonces tú puedas tener la seguridad de que tú eres salvo, siempre salvo. Depende de la fidelidad de Dios, no de la nuestra. ¿Cuánto podemos decir amén? Voy a pasar a la segunda parte del mensaje, con el título La justificación por fe. Y voy a iniciar esta segunda parte de la palabra sobre la seguridad eterna, diciéndole que Dios, oiga bien, preste atención, Dios atribuye justicia a cada creyente, por lo cual nunca va a ser condenado. Esa es la seguridad. Lo que quiere el Señor es que tú lo conozcas a Él, que comprenda la Biblia, que comprenda su enseñanza, pero si no lo logras, tú eres salvo y no serás condenado. Lo que quiero decir con esta pequeña introducción de esta segunda parte es que en el Nuevo Testamento, oiga bien, se habla mucho de la justificación, que es el concepto de que Dios declara ser justo, inocente, sin culpa a las personas que creen en su Hijo Jesucristo. Y como la Biblia nos dice que la justificación es por fe y no por obras, y ustedes saben para qué, como dice Efesios 2, para que nadie se gloríe, y que el que es justificado ante Dios no es ni será condenado, nos da un motivo muy poderoso y más que suficiente para creer que tenemos una seguridad eterna garantizada en cada uno de los creyentes que estamos aquí, que hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Vamos ahora a entrar en materia. Vámonos a este texto. El capítulo 3 de Romanos. Vamos a Romanos. Volvamos a Romanos de nuevo. Versículo 21, 22 y luego saltamos al 24. Cuando lo tengan me dicen amén. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada ¿por qué? Por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿para qué? Para todos los que creen en ¿quién? En Cristo, en Él, porque no hay diferencia. ¿Qué vemos aquí, seguidores de Cristo, en estos dos textos? Este texto nos está diciendo que hay una justicia que viene de Dios y que no es por la ley. Es decir, que este texto nos dice que esta justicia es por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Para todos los que creen en Él. Es decir, que nadie puede alcanzar ser justo ante Dios por la ley, pero cuando tú crees en Jesús para salvación eterna, Dios a cada uno de nosotros nos ve como una persona, aunque sea un pecadorazo, completamente justo en Él, por Él y por Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y si seguimos el mismo contexto, vemos el versículo 24 de aquí mismo de Romanos. ¿Qué dice el versículo 24 en el mismo texto? Dentro del contexto. Siendo justificado, ¿qué? Gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es en Él, para Él y por Él. Y en Él. Amén, hermanos. Somos justificados, dice aquí, mediante de la redención que es en Cristo Jesús. Luego vemos en Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice Romanos 5, versículo 1? Justificado pues por la fe. Un texto que se lo saben de memoria. Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Somos justificados por la fe. Romanos 5:9 dice ahí mismo que somos justificados en su sangre. ¿Qué dice el texto? En el 9.
Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿De qué? De la ira venidera. Amén, hermano. Dice que somos justificados en su sangre. Y le quiero decir, mi querido hermano, que estos versículos nos dan a entender claramente que la justificación está basada no en ti, ni en tus obras, sino en la sangre de Jesucristo, que él derramó en la cruz del Calvario para nuestra redención, y que la justificación ante Dios se nos aplica por medio de la fe, es decir, creer en él mismo. Es decir, que uno no tiene que ver, ya esto no tiene nada que ver con nuestra propia justicia, sino la justicia divina de Cristo. Miren aquí. Siempre van a aparecer personas que dicen que para ser justificado, o sea, ser declarado justo ante Dios, uno tiene que ser justo en sus acciones. Usted sabe qué quiere decir acciones, es decir, en su obrar. O que Dios tiene que convertir a esa persona en alguien que sea justo en su carácter y acción. Primero, para poder ver lo justo y declarar lo justo. Pero Romanos 4, capítulos 4 y 5, el apóstol Pablo nos da otra declaración poderosa. Observen lo que dice aquí Romanos 4, versículos 4 y 5, y luego después el 25. Dice Pablo: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Versículo 5. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Por qué es contada por justicia? Observen aquí, seguidores de Cristo. El gran apóstol Pablo nos dice aquí, en palabras que no pueden ser más precisas y claras, más poderosas, que creemos en aquel que justifica al impío. Oiga bien. Y esto no es más, mi querido seguidor de Cristo, lo que Dios hace. ¿Pero con quién lo hace? Bueno, lo hizo conmigo, lo hizo con cada uno de ustedes. El Señor toma a las personas que en sí están en pecado, andan en su vida loca. Personas que no conocen al Señor, que no conocen a Dios. Y entonces, por su gracia y su misericordia, el Señor lo toma y lo declara justo por medio de la fe. Previamente, Él lo toca y tienen que creer, y entonces lo considera justo por la fe. Y esto nos dice y quiere decir que Dios ve a esta persona como si no tuviera ningún pecado, es decir, en sentido de la ley. Estamos hablando en el sentido de la ley legal. Y todo esto es posible porque Jesucristo pagó el precio por cada uno de nosotros, por nuestras transgresiones de pecado en la cruz del Calvario, y al tercer día resucitó. ¿Para qué? Para nuestra justificación. Dice Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado. ¿Para qué? Para nuestra justificación. Ustedes están viendo aquí la justificación de la misma justificación. También hemos visto en el Nuevo Testamento que indica que la persona que es justificada no es ni va a ser condenada nunca. Dice Romanos 5:16. ¿Qué dice Romanos 5:16? Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó. ¿Quién es aquel uno que pecó? ¿A quién se está refiriendo aquí Pablo? Exactamente a Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa por un solo pecado para condenación, es decir, para la condenación total del hombre, de la humanidad. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones. ¿Para qué? Para justificación. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Amén, hermano. Esto habla y dice claramente acerca de el gran problema o el contraste que hay entre la condenación que vino a causa del pecado de Adán y la justificación que resulta del don dado por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén ahí? Entonces, mis queridos seguidores de Cristo, el concepto de la justificación, oiga bien, está totalmente en contraposición, está totalmente opuesto al concepto de ser una persona que está en Cristo, ser condenado. Romanos 8:33, ¿qué dice? Uno de los textos principales de nosotros, más principal. ¿Qué dice Romanos 8:33? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que, el que justifica. Miren, hermano, cuando aquí dice, ¿quién acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Esto tiene una implicación aquí, y es que si Dios justifica, si Dios nos justifica, no podemos ser condenados si somos justificados por Dios. Entonces, seguidores de Cristo, hermanos míos, la pregunta aquí es esta: ¿qué tiene que ver la justificación que yo estoy predicando en esta mañana de hoy con la seguridad eterna, con la seguridad tuya por haber creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador? Bueno, es esto: si Dios ve, no tú no, si Dios ve al que cree en Jesucristo como justo en Él, sin ninguna referencia a las obras o acciones nuestras, es decir, a tu obrar, porque somos salvos por medio de la fe, y esto no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces te pregunto, seguidor de Cristo, ¿cómo podría Dios, Padre, el Padre nuestro del cielo, luego por causa de las acciones de una persona, quitarle la justicia que le había ya atribuido de forma gratuita, como dice Romanos 3:24? ¿Qué dice Romanos 3:24? Se lo vuelvo y se lo repito. Se me perdió el versículo, pero yo lo encuentro. Es gratuitamente, exactamente. Ah, míralo aquí está, ya lo encontré. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es, ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Más claro en el agua, miren, el que cree en Jesucristo, en ese momento que ya cree, no solamente es perdonado de su pecado, sino que también es justificado ante la presencia de nuestro Padre del cielo. Esto, mis hermanos, quiere decir que Dios lo declara justo y lo trata como un justo. La justificación de Dios está basada en la gracia de Dios y en la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y te voy a decir algo que ya voy terminando. Esto no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con las acciones mismas de la persona. Para luego ser, si es esa persona ya está en la mano del Señor, para luego ser condenado. Para él ser condenado, aquí voy a usar una expresión que no es muy común, pero es para decir lo que en contra. Él tendría que ser desjustificado, es decir, que se le quite la justificación que Dios le dio gratuitamente por medio de la gracia de su Hijo. Y le digo, hermano, que esto sí es verdad que es poderoso. La verdad en la Biblia, verdaderamente la verdad en la Biblia, nunca habla de que una persona pueda ser desjustificada. No existe esa posibilidad en las Escrituras. Una vez recibió por gracia la justificación por medio de la sangre de Cristo, eso es totalmente irreversible. Amén. Así que, hermano, la verdad de la justificación por fe, que podemos tomarla junto con otras verdades que hemos podido apreciar, nos lleva a la seguridad de que tenemos un don que no nos va a ser quitado. Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y como vimos en los mensajes anteriores y en este mismo, los dones de Dios son para siempre. Y parte de su don es el don que nos ha dado de la justificación. Hermano, la seguridad de que somos justos ante Dios debe de llevarnos a vivir una vida completamente llena de gratitud y un corazón alabando y glorificando a nuestro Señor, Dios y Padre del cielo, Jesucristo. Reflexión final de esta palabra de hoy. Gracias, Señor. Seguidores de Cristo Jesús, para una persona creer y confiar en que es real de que la seguridad eterna
de que es real, que la seguridad eterna es una realidad presente y futura en la vida de cada uno de nosotros los creyentes, solamente tenemos que creer que estas promesas de Dios que están escritas aquí son claras, precisas, poderosas y contundentes. Y que por tal razón tenemos que darle gracias al Cristo de gloria por su palabra profética de promesas claras, precisas y con poder. Oiga bien, hermano, de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo que dice Romanos capítulo 8. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, dentro de ella estás tú, no podrás separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos míos, aún nosotros siendo los mejores y más buenos, los mejores y los más buenos cristianos, aún siendo pecadores, vemos que la Biblia aquí nos dice que hay textos que nos aseguran que somos salvos y que nuestra salvación está segura. Aún no hayamos alcanzado grandes galardones por medio de nuestras mejores obras. Primera de Corintios, capítulo 3. Capítulo 3 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, jaraca, la obra de cada uno no será manifiesta, porque el día la va a declarar, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego que la va a probar, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que no se glorificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como pagado por fuego. ¿Cuántos dicen amén? Esto nos dice, hermano, que por más torpe y menos torpe que podamos ser nosotros, con nuestras obras, con nuestro obrar, al ser probada y pasada por fuego, si la obra de nosotros permanece, decir, es buena, o una obra que no permanece, decir, que no vale la pena ante los ojos de Dios, este texto dice aquí, que él mismo será salvo. Ya no es un asunto de si creciste o no, sino de creer. Aunque así como por fuego. ¿Cuánto decimos amén y amén? Y le voy a decir que aunque no recibamos grandes recompensas por lo que hayamos hecho, hay una realidad al creer en Jesucristo, y es porque nuestra salvación no depende de nuestra fidelidad, sino que nuestra salvación única y exclusivamente depende de la fidelidad de Dios. Amén y amén. En cuanto a la verdad tomada junto con otras muchas verdades bíblicas que hemos podido ver en estos 3 mensajes, nos lleva y apunta en la dirección a la seguridad de que tenemos un don. Ese don que nunca va a ser quitado. Y como vimos antes, los dones de Dios son dados por siempre y para siempre. Y parte de ese don recibido por parte de Dios es que al creer en Cristo, todos nosotros los que estamos aquí hemos sido justificados. Que no es más la justificación que la seguridad de que somos salvos, siempre salvos, de que tenemos vida eterna y de que somos justos ante nuestro Padre del cielo. Esto nos debe de conducir, nos debe de llevar a una vida llena de gratitud, en alabanza, al poder, a la majestuosidad, a la gloria, al señorío de nuestro Padre del cielo y de su Hijo Jesucristo. Al Dios eterno, al príncipe de paz, a Él sea la honra, sea el honor y sea la gloria por toda una eternidad. Dele un fuerte aplauso al Señor.